Hola, 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 ¿cómo estás? Buenos momentos para ti, ¿eh? Buenos momentos para ti porque hoy vamos a hablar aquí y bienvenido, te doy la bienvenida al canal Misionero Nueva Vida, ¿eh? Un canal cristiano para hacerte conocer acerca de lo que es el amor del Señor. Y hoy vamos a hablar justamente de lo que es amar, de lo que es el amor, de lo que es el verdadero sentimiento del amor. Hoy vamos a hablar en qué se puede expresar el amor y como Dios quiere realmente, ¿eh? Mira, aquí en un versículo que encuentro en la palabra, dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué les parece? Respondo de vuelta y dice que Jesús respondió, y es rica esta palabra, dice, y le dijo, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Qué gran ejemplo nos deja el Señor, ¿eh? Muchos creen que el amar es amar a una sola persona. No es así. O el amar es amar a la persona a la cual es nuestra pareja. Y no es así. No es solamente compartir el amor con nuestra pareja o nuestra persona, aquella que nos regala Dios. Más bien Dios nos regala una persona para que esté a nuestro lado. Claro que hay que respetarla y amarla, pero hay que respetar ese amor, porque claro, ese sentimiento tiene que estar en esa pareja nada más, ¿sí? Pero cuando hablamos de amor abundante, hablamos de cómo debe ser el amor a través de un hermano hacia el prójimo. ¿Cómo debemos demostrar nosotros al prójimo que lo amamos? ¿Cómo? Es muy simple. Si alguien viene y te pide que le des su abrigo porque tiene frío, o algo que tiene frío, realmente no importaría agarrar, si tú tienes unos cuantos abrigos, y sacarte uno y prestárselo, y a veces, si es pobre, hasta regalárselo. Es el amor que Dios realmente nos enseña. De qué otra manera también podemos amar, con solo dar un consejo para el bien y decir, bueno, mira hermano, que realmente hoy, si quieres venir a casa, vamos a salir a dar unas vueltas, o te invito primero a mi casa a comer y vamos o a cenar o a almorzar, y después vamos a dar una vuelta, a compartir un momento juntos, de alegría, paz y felicidad. Esa es una forma de brindar amor. Ir a jugar a la pelota, divertirse. La diversión es una manera de expresión de amar al prójimo, jugar todos juntos, todos en paz y en armonía, están amándose, ¿sí? Como dice la palabra. El amar a un prójimo también es cuando vemos una persona que llora y nosotros sentimos de ir a abrazarla, es una forma de amarla también a esa persona, es una forma de mostrar que Jesucristo la consuela a través del abrazo, de ir de frente y decirle, te amo con el amor del Señor. Jesús te ama, ir a abrazarlo y Jesús te amo porque Jesús me enseñó a amar como a Él, como Él me ama a mí. Yo te amo a ti como Jesús me ama a mí. Pues si Jesús está dentro de mí, Él también te ama a ti.
Y dice Jesús que aquel que ama, me ama a mí también. Y vamos a ir acá a un versículo de la Biblia que está en Juan 8, 51. Juan 8, 51. Y dice así, dice, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos vida eterna, porque guardamos sus mandamientos, vivimos su palabra, la ponemos por obra su palabra, y eso es muy importante. Por eso dice que jamás veremos la muerte, no veremos la muerte espiritual de nosotros, digamos que tendremos vida en abundancia, siempre estaremos alegres a pesar de los problemas, siempre estaremos alegres, nunca moriremos espiritualmente con la palabra. Sí dejaremos morir nuestra carne, como lo dicen otras enseñanzas, para no caer en tentación, dejar morir la carne y vivir más en el Espíritu, vivir en el amor del Espíritu. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Juan 8:52. Juan 8:52. Y dice así, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los judíos, hay personas que no entienden, que no te van a entender el amor de Cristo y no lo entienden. Porque cuando uno enseña la verdad y no se respeta, suceden cosas que realmente son lamentables. Pero uno enseña para el bien, no es que uno quiere verlo morir, sino que quiere verlo prosperar. Porque realmente, si no guardamos su palabra, si no nos vivimos de ella, no nos aferramos a la palabra de Dios, jamás conoceremos qué cosas nos hacen daño, tal como es la droga, tal como es el alcohol, el cigarrillo, y muchas cosas más que conocemos, la violencia, muchas cosas más. ¿Por qué? Porque no nos informamos de la palabra, no vivimos, no ayunamos, no oramos. Eso es lo que realmente nos hace falta, leer la palabra y ser conscientes de ella misma y de lo que nos pide Jesucristo, nuestro Señor, realmente que nos enseña en la palabra de Dios. Y vamos a seguir en el versículo Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, el que ama con el amor de Jesús, ama y se expresa a través, y trata de expresarse, porque es tan difícil guardar mandamientos que a veces les cuesta. Y hay que pedir al Señor que siempre esté ahí a nuestro lado, dándonos esa sabiduría para saber amar. Porque no es solamente amar a la persona, sino demostrarle que Jesús está en vosotros, que Jesús está con ustedes. Porque para que el amor de Dios se manifieste en una persona, también nosotros podemos ser objeto, un instrumento de amor para que esa persona pueda ser abrazada por el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso a veces hay pastores y personas que nos abrazan tan fuerte y nosotros nos sentimos abrazados por Jesús. Y quizás también pasa en los hogares que a veces
sentimos en abrazar a nuestros padres, y es el mismo abrazo de Jesús a través de los hijos cristianos hacia los padres, o los padres cristianos hacia los hijos. Y bueno, digamos, ahí, aquí al próximo dice, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Y el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dice. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se manifiesta en nosotros a través del amor, como lo dice su palabra, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se va a manifestar en nosotros. Por eso a veces hay personas que nos ven y ven el cambio, y es el mismo Jesucristo que está viviendo en nuestro corazón y se refleja en nuestro rostro. Jesucristo lo podemos ver cómo nos ve en el rostro de otra persona, y nos está amando. Y después vamos a ir Juan 14:24, dice así, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí hay que estar basado y aferrado a la palabra. ¿Por qué? Porque de ella nos educa el Señor. ¿Vieron ustedes que nosotros, los estudiantes que van a la escuela, necesitan una información? Así como el médico necesita de sus libros o de sus estudios para iniciar una carrera, o terminar, o llegar a un título, o llegar a una meta, así también nosotros necesitamos informarnos de ese libro de la vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque claro, el Señor, ¿dónde se manifiesta también? En la Biblia. Él nos habla a través de ella. Así que es muy importante recibir la palabra de Dios, que nos esté educando a nosotros mismos. Y voy a seguir. Busca en tu Biblia, dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice así, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos gente que parece buena, pero no es, y que a veces viene a tratar de engañarnos con lo que nos enseña, con lo que nos dice, ¿sí? Por eso nos dice acá, sin embargo, vosotros no estéis en la carne y no en el Espíritu. O sea que tenemos que dejar morir la carne primeramente, y vivir más con el Espíritu, vivir más en el Espíritu, dice. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué quiere decir? Que varios hoy aman en falso. No todos aman con la verdadera intención. Hay algunos que aman y hoy se lo demuestra para tener adulterio con mujeres, para lograr objetivos, saciar sus deseos de la carne, y no poder, o sea, no están en espíritu, o sea que tienen otro espíritu, otra enseñanza distinta que no es de Dios, y no respetan, como es el adulterio, la droga y todas esas cosas que hay para aquellos que aman
que quieren amar a esa persona con intenciones de sacar provecho, o de sacar ganancias, o de alguna tentación para obtener algún beneficio propio, pero para saciar la carne, que eso es algo del enemigo, no es algo de nosotros. Y dice acá Corintios 6:16 dice, o que de acuerdo, Corintios 6:16, o que de acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, entre ellos serán mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que amar a las imágenes, ¿no es cierto? Tenemos que amar a las personas, amar al prójimo. Por eso nos deja la enseñanza que el Señor dice, el que ama, me ama a mí. Por eso lo dice, el que ama al prójimo, me ama a mí. Por eso nos enseña la palabra. Nosotros no necesitamos ir y tener amor por una imagen o por un ídolo, sino, dice así el Señor, como dijo Dios, dice, habitaré en ellos. O sea, el Señor habita entre nosotros, dice, y andaré entre ellos y seré su Dios, y entre ellos serán mi pueblo. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir? Que Dios habita entre todos nosotros, y cada uno de nosotros somos templos de Dios y seremos pueblo de Dios. Eso quiere decir este versículo de Corintios. Y ahora vamos a ir a Efesios 3:17. Efesios 3:17. Y dice así: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arriados y cimentados en el amor. Repito, de manera que Cristo more en la fe en vuestros corazones, y que arriados y cimentados en el amor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos vivir por la fe, o sea, debemos amar por la fe al prójimo también, amarlo, tener fe en que esa persona se va a curar, tener fe que esa persona va a salir en victoria, obrar en fe, porque como lo dice el versículo en Corintios, que Jesucristo habita en nosotros. Entonces nosotros, que somos el templo de Dios, debemos actuar por la fe para que Dios obre de una manera que por vuestra fe, que dice, de manera que Cristo more por la fe en nuestros corazones, de manera que Cristo también viva en la fe en nuestros corazones. ¿Comprende? Porque la fe mueve montaña. Porque dice Jesucristo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a esa montaña, o podría decirle a un lugar o algo que se mueve, y ese lugar se moverá. O le podrías decir a esa montaña, mueve, trasládate de aquí para allí, la montaña te obedecería. Es tan simple tener fe como un granito de mostaza, como dice la palabra. Y vamos a continuar aquí en Juan, primera de Juan 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en el verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esto. Sabemos que estamos en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos de él que estábamos en él.
El que obedece la palabra, como dice acá el Señor, y la guarda, ama con el verdadero amor de Dios y se ha perfeccionado. Eso sabemos que estamos en Él. Por eso, ¿qué quiere decir? Que cuando amamos a una persona y le demostramos que esa persona se siente bien con nuestra compañía, es porque nosotros mismos demostramos que tenemos a Jesús en nuestro corazón y nosotros compartimos ese amor, este mismo amor. Y cada vez que bueno, tenemos algunos errores, sabemos que nos vamos perfeccionando, y cada vez que cometemos menos errores, cada vez nos vamos perfeccionando. Dios se ha perfeccionado, esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él cada vez, a pesar que con errores y con poquitos errores que cometemos, cada vez nos vamos perfeccionando más. Por eso dice que se ha perfeccionado. Vamos a primera de Juan 2 al 24. 2 al 24, primera de Juan dice: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros los que oísteis desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que dice así: en cuanto a vosotros permanece, o sea, en cuanto guardemos la palabra, el Señor va a permanecer en nosotros. Permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. ¿Qué quiere decir? Lo que oímos desde el principio. Desde el principio, es decir, desde cuando se creó el origen de la tierra, el origen de la vida. Nuestros primeros padres sabían, o sea, guardar la palabra desde el principio, respetarla desde el principio, desde Génesis hasta la última palabra de la Biblia. Respetar todo eso como debe ser y saberla enseñar. Eso quiere decir que es una manera de amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu ser. Por eso dice que el Señor permanece en vosotros lo que oíste desde el principio. Permanecen en nosotros, o sea, el Señor nos pide que permanezca en vosotros lo que oímos desde el principio, lo que nos fue enseñado. ¿Sí? Y dice así, porque vamos a Juan, a 1 Juan 5:3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus mandamientos no son gravosos. Sin embargo, tenemos que saber nosotros que debemos grabarlo en nuestro corazón en cada momento y poder respetarlo a los mandamientos del Señor. Vamos a 2 de Juan 1:6, dice. 2 de Juan dice 1 al 6. Y este es el amor, que andaremos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir así, que nosotros debemos andar más
en el amor y amar al prójimo con el verdadero amor de Jesús. Eso quiere decir, porque dice, y este es el amor que andaremos conforme a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque respetar y enseñar y amar al prójimo, ayudarlo, aconsejarlo en todo momento, darle fuerza, abrazar a tu hermano, amarlo como a ti mismo, eso necesita el prójimo, que es tu hermano, que puede estar triste, puede estar necesitado, puede estar hambriento, puede necesitar algún consejo, y de esta manera el Señor puede obrar a través de nosotros, y nosotros podemos ser instrumentos de amor para bendecir a esa persona. Y dice, este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Para que Cristo habite en nosotros debemos amar con el verdadero amor, con el verdadero sentir hacia el hermano que necesita, amarlo como a ti mismo. Dice Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 3:20, dice, y esto es para aquellos que están siendo llamados, y dice el Señor y les dice a ellos, a través de aquellos que estamos misionando, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Abrirle la puerta del corazón al Señor es algo muy importante. ¿Por qué? Porque Él, como dice que entraré en Él, quiere decir que va a entrar en nosotros el Señor. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón, cenaré con Él. O sea que el Señor cenará con nosotros y Él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a empezar a vivir dentro de nosotros. Si le dejamos que Él entre en nuestro corazón, Él va a manejar nuestra vida. Él va a ser nuestro timonel de nuestra vida. Nosotros vamos a ser sus marionetas. Él va a mover todo el timón. Él va a ser el capitán, el guía hacia el camino correcto de la verdad, la vida, el camino de luz que nos guiará hacia el cielo y a la vida eterna. Y con esto quiero terminar en Apocalipsis 21 al 3, dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios, a este entre los hombres. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Bueno, hasta aquí quiero dejarles esto, que realmente es de bendición, Y recuerde que si le abres la puerta de tu corazón a Jesús, aprenderás a amar con la verdadera verdad, como verdaderamente el Hijo del Hombre lo hizo, por ti, por mí. Él te amó, así como alguien puede amar a un prójimo, o el amor de una madre hacia un hijo. Es un amor grande, y es el mismo amor que Jesús quiere compartir con todos nosotros, a través de un necesitado que esté pasando hambre, y que uno abra la puerta de su casa y lo entre y lo haga entrar a cenar. Ahí mismo también está obrando para el bien, y está haciendo entrar a Jesucristo a su casa, y está haciéndolo cenar con nosotros, a un hambriento, a un necesitado. También de otras maneras, aquel que tiene frío, aquel que no tiene casa, darle un lugar. Eso es una manera de hacer la obra del Señor, de amar, de hacer la verdadera voluntad que el Señor quiere, de amar con la verdadera intención de amar, con la verdadera intención espiritual,
de ayudar a los hermanos y amarlos. No tengo más nada para decirte, que Dios te bendiga mucho y te juro que te amo en el amor de Jesús. Te amo un montón. A vos, hermano, que estás mirando este video, te juro que te amo con el amor de Jesús. Porque desde que conocí a Jesús aprendí el verdadero significado del amor. Y ese amor es amar a mí mismo como yo te amo a ti. Y yo te amo porque estoy amando a Jesús. Te amo, te juro que te amo con el amor de mi vida. Porque Jesús habita en mí y Él mismo está diciendo que te ama. Yo te amo muchísimo y sentite amado por todo lo que hacemos en el canal, porque realmente Jesús quiere también que tú aprendas a amar, así como nos enseñó a cada uno de nosotros. Te amo, gloria a Dios que a Él habita en mi vida. Te quiero decir que te amo muchísimo, con el amor de Cristo, con el amor verdaderamente que habita en mí, ese amor abundante que es del Padre Celestial Jesucristo, que es nuestro Jesús, que es nuestra verdadera luz y camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Te amo muchísimo, hermano querido, hermana querida, sentite amado, sentite amada, porque Jesús está entre nosotros y es hora de vivirlo y empezar a sentirlo. Que Dios te bendiga muchísimo. Esto fue el canal Misionero Nueva Vida, el canal cristiano. Que Dios te bendiga.